Entonces, el tema principal de la guía pedagógica número 3 de geometría es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el Profe, ¿qué tema? fue lo que preguntó? Ok, repito. ¿Cuál es el tema principal de la guía número 3 de geometría? Niños, ¿qué vimos la clase pasada? Ah, profe, construcción de los triángulos. Ah, bueno, ya me estaba asustando yo. Dios mío, estoy dando clase a quiénes. ¿A una pared? ¿Y no me están prestando atención? Bueno, el tema son los triángulos y hablamos también de la construcción, es decir, vimos una técnica de construcción de triángulos con la regla y el compás, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí en la guía yo les comenté, ustedes podían encontrar nuevamente el texto, donde está la clasificación de los triángulos, cuando el equilátero, isósceles, escaleno, cuando era acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y el paso a paso, miren, ahí en la guía está el paso a paso de cómo se construye un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escaleno. ¿Listo? Entonces, ahora sí entro a explicar la actividad. Antes que nada, niños, les doy la fecha de entrega de esta actividad. Por favor, escríbanla. Fecha de entrega de la actividad de geometría, 17 de junio. ¿Listo? Ahí está. Por favor, escriban la fecha de entrega de la actividad de geometría. 17 de junio solamente al correo electrónico. Profe, el 17 es que no le entiendo bien porque acá en mi casa están arreglando una ducha. Pero, ¿qué dice allí, Valeria? ¿Qué dice allí? ¿Qué crees que es Ya, esto? profe, ya vi. Ok. Esto es fecha de entrega de la actividad número 1 de geometría. 17 de junio, solamente al correo electrónico. ¿Listo? No me suban nada a la plataforma, por favor. Profe, Dime, ¿lo puede ampliar un poquitico, porfa? ¿puedo qué? ¿Ampliar? Sí, Bueno, pero no se amplía el texto. No se amplía lo que escribí. ahí. ¿Listo? Por eso le estoy dictando yo mismo. 17 de junio, solamente al correo electrónico me van a enviar la actividad. Regálame un momento. Muy bien, paso entonces primer punto de la actividad. Explico. Primer punto de la actividad. Dice así. Construye con regla y compás los siguientes triángulos. O sea, niños, vamos a aplicar lo que expliqué en la clase anterior. ¿Listo? Construir con regla y compás los siguientes triángulos. Dice así. Van a construir un triángulo isósceles cuya base mida 4 centímetros. Niños, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les decía, hagan una línea de cualquier tamaño cuando empezamos a construir? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Ok, en este caso ya les estoy dando la medida, pero el proceso es el mismo, niños. ¿Listo? Ya les estoy dando la medida, pero el proceso es el mismo. ¿Ok? La clase pasada yo les decía, niños, hagan una línea de cualquier tamaño. En este caso, en la actividad, ya les estoy dando el tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a empezar a hacer un triángulo isósceles usted? Primero va a dibujar una línea de ¿cuánto? De 4 centímetros. De 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, para hacer el resto de la construcción, ya usted sigue el mismo proceso que hicimos la clase pasada. ¿Listo? Muy bien. Para el equilátero, lo mismo. Hacen la línea, pero esta vez la línea, ¿cuánto va a medir? 5 centímetros. 5 centímetros. Muy bien. Ahora miren el tercero, el escaleno. El escaleno tiene las tres medidas distintas, ¿cierto? Entonces, aquí usted debe hacer primero lo siguiente. Va a hacer una línea y usted escoge la medida de la línea que va a hacer allí.
Por ejemplo, Ana María, ¿por cuál de las tres medidas empezarías tú? ¿6, 8 o 10? 10. Listo. Entonces, Ana María empezó a hacer la línea de 10 centímetros y para hacer los círculos que siguen después son las otras medidas, la de 6 y la de 8. ¿Cómo lo hace? Va a tomar una reglita, o sea, va a tomar su regla y va a abrir el compás la otra medida, ¿sí? Por ejemplo, miren, déjenme yo les muestro aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, Ana María empezó a hacer la línea, de un momento, qué pena, de 10 centímetros. ¿Cierto? Ana María empezó a hacer la línea de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, acuérdense que para hacer el triángulo, usted lo que hace es separa, ¿cierto? Con la punta metálica en un extremo, ¿ver? ¿Cierto que sí? Y va a abrir el compás la otra medida. Por ejemplo, la otra medida es 6. Entonces, abre el compás que llegue hasta 6. Hasta 6 le llegaría hasta aquí más o menos. ¿Aquí qué va? La punta del lápiz. La punta del lápiz, correcto. Y luego hace el círculo. Obviamente esto que dice aquí feo no es un círculo, gas. Pero es la idea, ¿sí me entienden? Es la idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer después Ana María? Ana María se va a ubicar en el otro extremo, con la punta metálica. ¿Y cuál es que es la otra medida? Ya hice la de 10, la de 6. ¿Cuál es la otra? 8 centímetros. La de 8. Entonces, va a poner la punta metálica aquí y va a abrir el compás que llegue hasta ¿dónde? Hasta 8. Entonces, aquí más o menos sería. Llega hasta 8. ¿Y qué hace? Pues hace su círculo que va a quedar un poco más grande que el anterior. ¿Y luego qué es lo que hace, niños, para terminar? Hacen el Une punto los puntos. y une los puntos a través de líneas. ¿Listo? Eso es lo que debe hacer allí del triángulo escaleno. ¿Listo? ¿Sí ven? No utilicé compás y me quedó mi triángulo bien bonitico. Excepto por los círculos que están feos. ¿Listo? Pero esa es la idea, niños. ¿Listo? Entonces, claro el primer punto. Creo que Gabriel tenía que hacerme una pregunta. Gabriel. Una pregunta. ¿Y después podemos borrar los círculos o los dejamos ahí? Claro, bórralos para que no te ocupen tanto espacio. Así. Ana María, ¿me vas a preguntar algo? No. Ah, ok. Bueno. Entonces, claro el punto número 1, ¿verdad? Sí. Listo. Punto número 2. Dice, clasifica los triángulos según la medida de sus lados. ¿Cómo se clasifican los triángulos según la medida de sus lados? ¿Cómo es que son? Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en... ¿En la medida de sus ángulos? Sí, según la medida de sus lados. ¿Cómo se clasifican? Tiene 3 nombres según la medida de sus lados. O sea, si los 3 lados... Escaleno. Exacto, sí, Ana María sigue, escaleno. No. Escaleno sí. Equilátero. Ajá. Isósceles. Isósceles. Ah, ahora sí, niño. Entonces ustedes van a observar muy bien cada triángulo y va a escribir cómo se llama según los lados que ustedes ven. Si ven un triángulo que tiene todos los lados iguales, ¿cómo le van a poner? Equilátero. Equilátero. Si ven un triángulo que solamente tiene 2 lados iguales, ¿cómo se va a llamar? Isósceles. Y si ven un triángulo que todos sus lados son distintos, Escaleno. listo. Escaleno. Eso es lo que van a hacer aquí, como primera parte, pero aún queda la otra. ¿También lo deben hacer según qué? La medida de sus ángulos. Listo. medida ¿Y cuáles son los 3 nombres que tiene el triángulo según los ángulos? Acutángulo, rectángulo y Ángulo. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería allí?
Recuerden que es acutángulo si todos los ángulos son, ¿qué? Agudos. O sea, Agudo. cerraditos, ¿sí? Más o menos. Si todos los ángulos tienen así las formas. Si tengo un ángulo que sea así, ¿cómo se llamaría el triángulo? Obtusángulo. Y si tengo un ángulo que sea así en forma de L, ¿cómo se llamaría? Rectángulo. Rectángulo, ¿listo? Entonces, eso es lo que van a hacer, niños. En ese segundo punto, por ejemplo, va a escribir, ese es un triángulo, por ejemplo, equilátero y acutángulo. Ese es un triángulo isósceles y rectángulo. Ese es así sucesivamente, ¿listo? ¿Claro el punto 2? Sí. Sí, profe. Muy bien, niños. Y el tercer puntico, son solamente dos preguntitas A y B. Aquí solamente es poner verdadero o falso. ¿Listo? ¿Clara entonces la actividad de geometría? Son solamente 3 punticos, niños. La primera de Sí, construir, señor. la segunda de clasificar y la tercera de verdadero y falso. Fácil, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Recuerden muy bien, 17 de junio, fecha de envío de la actividad de geometría. ¿Ok? Bueno, de estadística, niños, la clase anterior no habíamos hablado absolutamente nada. Entonces, pues sería esta vez como ver la guía desde cero. ¿Listo? Entonces, aquí en la guía, aquí está el contenido. Vamos a hablar de los gráficos estadísticos, ¿sí? Los más sencillos. Estos ustedes ya los conocen, ¿cierto? Porque si se acuerdan de hablar de un diagrama de barra, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Y se acuerdan de pronto que es un pictograma? ¿No se acuerdan? No. Bueno, listo, no importa. Vamos a repasarlos aquí. ¿Listo? Bueno, aquí en la guía van a encontrar una parte histórica. Ustedes ya yo creo que han notado que en mis guías casi todas tengo cosas históricas. Para que vean, se den cuenta de muchas cosas. Esto simplemente lo hago para que se metan allí en el cuento de dónde surgió ciertas cosas de la Profe, materia. yo encontré acá un pictograma. Bueno, ¿lo buscó? Esa no era la Sí, idea. señor. La idea era recordarse. ¿Listo? Bueno. Niños, miren, aquí tenemos una imagen. ¿La imagen qué es? La imagen es una gráfica que se encontró un chico llamado Jorge en un periódico, ¿sí? Y el texto que estaba acompañando el gráfico hablaba de la producción de trigo de un país. Entonces él se preguntó, ¿qué indican las espigas? Las espigas es el dibujito que está allí. ¿Y por qué su tamaño varía de un año a otro? Bueno, niños, como pueden observar, este gráfico que está aquí está representado a través de ¿qué? De dibujos, ¿cierto? Está representado a través de dibujos. ¿Listo? Este gráfico muestra también que el tamaño del dibujo también hace referencia al tamaño del número que está representando, ¿cierto? Miren que entre más grande el número, ¿qué le pasa al dibujo? Se Más va grande. haciendo Se hace más grande, ¿cierto? Aumenta. ¿Listo? Eso es lo que significa el tamaño del dibujo. ¿Por qué crece un año al otro? Porque está representando la cantidad que está creciendo. ¿Listo? Ahora, otra cosa. El dibujo, cuando se utilizan dibujos en un gráfico estadístico, este gráfico recibe un nombre. Esto es un pictograma. ¿Listo? Los pictogramas son gráficos estadísticos donde se utilizan dibujos para representar la información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, como se está hablando de espigas de trigo, pues se dibujan espigas de trigo, ¿cierto? Si yo hablara, por ejemplo, de programas de televisión, ¿qué gráfico utilizarían ustedes para dibujar? ¿Un qué? Pues yo, muñecos. ¿Un televisor, sí o no? Yo creo que sí, un televisor para poder presentar la información. No hay problema. Si estuviéramos hablando de celulares vendidos o celulares dañados, o bueno, celulares, ¿qué dibujo se usaría?
Celular. Celular, listo. Exactamente, listo. Entonces, estos gráficos que utilizan dibujos para representar la información se llaman pictogramas. Pero más adelantico profundizaremos en ellos. Primero, vamos a repasar uno de los gráficos más elementales de la estadística, que es el diagrama de barras. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar miremos este pequeño ejemplo. Aquí nos presentan una tabla de frecuencias sencilla. ¿Por qué digo sencilla, niños? Porque ya ustedes me han construido tablas de frecuencias un poco más complejas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuántos tipos de frecuencia hemos trabajado? Frecuencia absoluta, relativa, frecuencia acumulada. Correcto, esas tres frecuencias, absoluta, relativa y acumulada. Y la relativa la encontramos en tres presentaciones. ¿Cuáles son? ¿Micrófono? La relativa la encontramos en tres presentaciones. ¿Cuáles son? Hay tres formas de escribir la frecuencia relativa. ¿Cuáles son las tres formas? Decimal, fraccionaria y porcentaje. Bueno, cuidado. Entonces, cuando una tabla de frecuencias tiene todo eso, todas esas frecuencias, todas esas cosas, es una tabla de frecuencias más elaborada. En este ejemplo tenemos una tabla de frecuencias sencilla. Aquí dice frecuencia, pero ¿cuál de todas las frecuencias estará hablando, niños? ¿De cuál de las tres frecuencias estaría hablando allí? La absoluta. La absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que está un dato, niños. Es la más elemental, es la más sencilla. ¿Qué me está diciendo la tabla? Que 14 personas prefieren ir ¿dónde? Al cine, Que 12 personas prefieren. jugar fútbol, 8 personas prefieren. Tocar instrumento, 4 personas prefieren. Y 2 personas prefieren. leer, libro. Correcto. Entonces, miren, esta información de esta tabla sencilla se puede transformar en esta. ¿Eso qué es? diagrama de barras. Un diagrama de barras. Diagrama de Correcto. Exactamente, ¿listo? ¿Cuáles son las características de un diagrama de barras? Primero, tiene dos ejes. Uno horizontal, otro vertical. ¿Listo? Horizontal, vertical. Y tiene unas, la forma gráfica de representarlo es a través de unas barras que están construidas dentro del gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a construir un diagrama de barra. ¿Listo? ¿Qué dice el ejemplo? Dice, la tabla recoge la información obtenida al realizar una encuesta a un grupo de jóvenes sobre el número de veces que van al cine en un mes. Representa la información mediante un diagrama de barras. Bueno, niños, aquí tenemos entonces la siguiente tablita. Miren que es una tabla sencilla nuevamente. Aquí tenemos los datos de la tabla y aquí tenemos las frecuencias absolutas. Bien, vamos entonces a construir nuestro diagrama de barras. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Gabriel, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Listo, entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Por favor, me copian rapidito esta tablita en su cuaderno, por favor. Porque como voy a cambiar de pantalla, entonces se me pierde la información y así ustedes me pueden ayudar. Vamos a construir nuestra tablita. Bueno, entonces nuestro diagrama
nuestro diagrama de qué? De barras, primero debe empezar por lo siguiente. Primero, una línea horizontal. ¿Listo? Primero debo hacer una línea horizontal. ¿Ok? Esta línea horizontal se debe construir de un tamaño inicialmente en lápiz, para que de pronto no vaya a ocurrir de que tenga que borrar y quede demasiado extensa. ¿Listo? Bueno. Y una línea, perdón, una línea, obviamente ustedes como tienen la regla la pueden hacer más derecha, a mí déjeme tuerce un poquitico, déjeme tuerce un poquitico, pero bueno. ¿Listo? Esta línea también tiene un poco más de, un tamaño también inicial. ¿Listo? Porque ya les digo que va a ir escrito allí. Me tuerzo. Bueno. Me tuerzo. Mientras tanto. Hagámoslo aquí. Nuevamente voy a hacer mis líneas. Estas líneas las puedo hacer con una flechita, no hay problema. ¿Listo? Bueno. Una horizontal y la otra vertical. ¿Listo? Bueno. Niños, en la parte de la línea horizontal van a ir escritas las actividades, las cuales están allí, los datos. ¿Cuáles son los datos que aparecen allí en la columna donde dice número de veces? ¿Cuáles son? El 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Bueno. Voy a alargar un poquito mi línea que me quedó muy corta. Ahí está. Listo, niño. Entonces, miren, en la parte de abajo, en la línea horizontal, van a ir escritos todos los datos de la tabla. ¿Listo? En este caso, los datos que están a la izquierda son numéricos. Entonces, los datos que van a ir acá abajo son números. Si fuesen palabras, entonces escriben la palabra. ¿Listo? Un consejo: cuando escriban la palabra, la escriban de manera que no les vaya a estorbar una tras otra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama ese eje donde acabaron de escribir? Se llama igual que la columna. ¿Cómo se llama la columna? ¿Número de qué? De veces. Número de veces. Exactamente. Así se va a llamar el eje horizontal. Listo, niños. En el eje vertical van a ir escritos las frecuencias. Ahora, díganme cuál es la mayor frecuencia que hay allí. El 8. El 8. El 8. Entonces vamos a hacer los datos desde 0 ¿hasta dónde? Hasta el 8. Listo. Pero entonces, niños, como de pronto a veces tenemos que construir un diagrama demasiado grande, entonces mi consejo es que utilicemos la escala. ¿Cómo así la escala? O sea, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en, de como quieran, ¿listo? Como aquí los datos no son tan grandes, entonces podemos hacerlo de 2 en 2. ¿Listo? Entonces para mí será 0, 2, 4, 6 y el último 8. Listo, niños. Ahí. ¿Qué acaba de colocar allí? ¿Las qué? Frecuencias. La frecuencia. Entonces escribimos frecuencias, o lo podemos escribir con la letra que lo simboliza. ¿Cuál es la letra que simboliza las frecuencias absolutas? Frecuencia de barras. ¿Cuál es la letra que representa las frecuencias absolutas? La F. La F, ¿qué? Minúscula. La mayúscula es la acumulada.
La minúscula es la que aparece ahí. ¿Listo, niños? Ya tenemos entonces nuestra base inicial para hacer el diagrama de barras. ¿Qué sigue? Pues construir las barras, niños. Vamos a construir las barras. ¿Listo? Entonces, la primera barra será construida la del 0. ¿Cuál es la frecuencia del 0? ¿Cuál es la frecuencia del 0 en la tabla? 2. 2. Entonces hacemos una barra donde la altura llegue ¿hasta dónde? Hasta el 2. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es la frecuencia del 1? ¿Cuál es la frecuencia del 1? 2. El 6. El 6. Entonces hacemos una barra que vaya hasta el 6. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia del 2? 8. Hacemos una barra hasta el 8. ¿Cuál es la frecuencia del 3? 4. El 4. El 4. Entonces hacemos una barra hasta el 4. ¿Y cuál es la frecuencia del 4? 1. 1. Ok. ¿Ustedes ven acá el 1? No. Pero está, ¿cierto? Profe, se le escucha entrecortado. Yo te escucho entrecortado a ti, o sea que el problema de internet es tuyo. Pregunto, ¿ustedes ven el 1 acá? No. No. ¿Pero está No. o no está? No está. ¿No está? Sí está, niños. Claro. Para usted poder pasar del 0 al 2, ¿por dónde debe pasar? Por el 1. Ay, por eso. Para usted bajar del tercer piso al primero, ¿por dónde va a pasar? Por el 1. Ah, por el segundo piso, ¿no? Entonces el 1 sí está, pero ¿dónde está el 1 escondidito? En el medio del 2 y el 0. Exactamente, muy bien. El 1 está aquí escondidito entre el 0 y el 2. Entonces ya sé dónde puedo ubicar mi barrita. Mi barrita me va a quedar por acá escondidita porque es muy chiquitica. ¿Listo? Ahí ya está, niños. Ya hice las barritas, que es lo importante en un diagrama de barras. Y para terminar de construir nuestro diagrama de barras, le falta un título. ¿Qué es lo que hace referencia a la tabla? Elena, el ejemplo. El que tiene el micrófono abierto lo apaga, por favor. Daniela, apagamos el micrófono, por favor. ¿Qué es lo que recogió la información en la tabla? ¿Qué es lo que recogió? Número de veces que ¿qué? Que van al cine. Número de veces que van al cine. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro gráfico? Se va a llamar así. Número de veces que van al cine. Sí. Esa es el título del gráfico. Número de veces que van al cine. Niños, y aquí ya tenemos entonces nuestro diagrama de barras construido. ¿Sí vieron el paso a paso, no? Repito nuevamente. Paso número 1, 2 líneas, una horizontal y la otra vertical. ¿Qué va a ir en el horizontal? Va a ir la variable, ¿sí? En este caso la variable es el número de veces que van a cine. ¿Sí? Voy a volverme a la guía. El número de veces en esta tabla es las veces que van al cine. Y si nos devolvemos a la del inicio, ¿cuál es la frecuencia aquí? Perdón, la variable. ¿Cómo se llama la variable aquí? Actividad. Actividad. Actividades de los estudiantes hacen en el tiempo libre. Esa es la variable. ¿Listo? Entonces, en la parte horizontal siempre va a ir el nombre de la variable. O los números, porque pueden ser números. Mira, aquí nos podemos dar cuenta. En la línea vertical, ¿qué van a ir? Van a ir las frecuencias.
Pero para saber de qué tamaño hace la línea, usted debe tomar ¿a quién? Al mayor, la mayor frecuencia. Por eso pregunté ahora, ¿cuál es la mayor frecuencia de la tabla? Alison me dijo, el 8. ¿Hasta dónde hice? Hasta el 8. ¿Listo? En caso de que los datos sean muy grandes, utilizan la escala. Por ejemplo, niños, si en una tabla la mayor frecuencia es el 300, ¿usted va a hacer de 1 en 1 hasta 300? No. ¿Qué escala utilizarían? De 10 en 10. De 10 en 10, eso que sigue siendo pequeña. Mi consejo es que si el número es muy grande, lo hagan de 50 en 50, incluso de 100 en 100. ¿Sí? Por si el número es demasiado grande. ¿Ok? ¿Listo? Después de eso dibujan las barras, donde la altura, ¿a qué es igual la altura? A la frecuencia de la tabla, ¿listo? Por eso la información de la tabla es tan importante, para que puedan hacer la altura de las barras. Y por último, el título. ¿Listo? Sí. Entonces ahí están los pasos para la construcción de un diagrama de barras. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esto, chicos? No. ¿Listo? Si alguien tiene una duda, por favor me la hace de una vez, para poder aclararla antes de avanzar. Ok. Entonces continúo yo. Aquí tenemos entonces el diagrama del ejemplo. Mírenlo. Obviamente ese no es ese es más bonito que el que yo hice. Ahí está. ¿Sí ven? Número de veces en la parte horizontal, las frecuencias absolutas en la parte vertical. Y mire que aquí también utilizan una escala de 2 en 2 para poder dibujar las barras. ¿Listo? Ahí está. Bueno, niños, ahora sí. Metámonos en el cuento del pictograma. Yo les había dicho al inicio de la clase que un pictograma es un gráfico estadístico que usa ¿qué? Dibujos. Dibujos, correcto, miren. Quiero que observemos esta situación que aparece aquí. Resulta que en un teatro el jefe le pidió a su empleado que por favor representara en un gráfico estadístico la cantidad de personas que asistieron la cantidad de personas que han asistido a las funciones, ¿sí? Entonces, en ese teatro, las obras de teatro tienen 4 obras. Una llamada Los Caballeros Dorados, otra llamada La Hora del Té, y otra llamado Las Aventuras de Nicolás, y por último, El Momento del Adiós. ¿Listo? Ahora, él mire el gráfico que hizo. El que utilizó la mascarita que se usa en los teatros para representar las obras de teatro. Y las dibujó. Pero en unas dibujó una cierta cantidad y en otras menos cantidades. ¿Qué significa eso? Para él, cada carita, ¿cuántas personas representaba? 50. 50, niño. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas personas asistieron a ver Los Caballeros Dorados? 40. 4. Cada mascarita vale ¿cuánto? 50. 2 caritas, ¿cuánto valen? 100. 3 caritas 150. y 4 caritas. 200. Ah, ¿sí ven? ¿Cuántas personas asistieron a ver Los Caballeros Dorados? 200. 200. ¿Cuántas personas asistieron a ver La Hora del Té? 150. ¿Cuántas personas asistieron a ver... ¿Cuántas personas asistieron a ver Las Aventuras de Nicolás? 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto, Ana María? 250. No, más. Son 7 caritas, cada carita vale 50, 7 por 50. 200 personas. 350. Ah, ahora sí, 350. Cada carita vale 50. ¿Listo? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350.
Y por último, ¿cuántos asistieron a ver el momento del adiós? Bien. 100. 100. ¿Listo? Muy bien, niños. Esto, niños, es un pictograma. Y miren cómo un dibujo me ayuda a resumir la información de tal manera que con solamente un dibujo pueda decir que hay 200 personas. ¿Sí ven? Solamente una carita me ayuda a representar las 250 personas. Ahora tengo que dibujar menos para poder hacer el gráfico estadístico. Esto, niños, es lo que se conoce como pictograma. ¿Listo? Miremos entonces cómo funciona acá. Bueno, resulta que en un almacén de productos tecnológicos se analizó la información de las ventas de celulares en la semana anterior. En la tabla se muestra la continuación, en la tabla se muestran los resultados, ¿no? Cantidad de celulares y los días. ¿Cuántos se vendieron el lunes? 600, el martes 400, el miércoles 300, 200. el jueves 200, el viernes 800 y el sábado 1100 y el domingo 800. Niños, vamos a hacer un pictograma. Como estamos hablando de ventas de celulares, ¿cuál es el dibujo apropiado para el pictograma? Los celulares. Listo, un celular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar, bueno, vamos no. Voy a dibujar un celular. Sí, hagamos de cuenta que esto es un celular. Yo soy malo dibujando y además me toca dibujarlo a mano. Entonces me cuesta mucho. Bueno, ¿listo? Niños, si observaron ahora que cada carita eran 50 personas, ¿cierto? Muy bien, ese celular, ¿cuánto puede equivaler? ¿Qué me dicen ustedes? 100. Correcto, puede ser 100. Exactamente. ¿Sí? Daniela. Profe, es que yo quiero dibujar las cosas que usted hace. Pero para eso está el video, para que lo veas después. ¿Listo? No hay problema. En la clase, si no alcanzamos a escribir o dibujar algo, no hay problema. Cuando vean el video, lo pueden volver a terminar. ¿Listo? Entonces, Ana María me dice que el celular puede tener un valor de 100. O sea, un celular dibujado, un dibujito del celular me representa cuántos celulares vendidos. 100. Según Ana María, exactamente. También le puedo dar otro valor, por ejemplo, ¿qué otro valor le daría al celular? 400. Puede ser 400, pero miren, ojo que el dibujo no puede tener un valor mayor al menor valor que tiene aquí. ¿Cuál es el menor valor de las ventas? El jueves 200. 300, 300. El 300. Ah, 200, 200. El menor valor vendido del celular es el 200. O sea que el valor que le dé al celular no puede ser mayor a 200. O sea que Allison 400 no me sirve. 100, que dijo Ana María, me sirve. ¿Qué otro me puede servir? El 50. El 50, muy bien. ¿Qué otro? 90. Exacto. Mire, tengo muchísimos valores, ¿sí? Para representar el celular. En el caso del ejemplo, el celular tiene un valor de 200. El celular completo tiene un valor de 200 celulares vendidos. ¿Listo? O sea que si cada celular tiene un valor de 200 celulares vendidos, ¿cuántos dibujos de celulares voy a hacer para el día lunes? 6. Si son 100. Si son 100, ¿cuántos dibujo? 6. 6. Y si son 200, ¿cuántos dibujo? 12. Si un celular tiene un valor de 100, 3. dibujaría 100, 200, 300, 400, 500, 600. Pero si el valor del celular tuviera un valor de 200, serían 200, 400, 600. ¿Cuántos dibujaría? 3. 3. Muy bien. Para el martes,
Si el celular tuviera un valor de 100, ¿cuántos dibujaría? 4. 4, correcto. Y si tuviera un valor de 200, ¿cuántos dibujaría? 2. 2, muy bien. Para el miércoles, ¿cuántos celulares dibujaría? 3. 3. 3, si valen ¿cuánto? 100. Si valen 200, ¿cuántos dibujaría? 1. 2. Con uno tengo 200. Me falta para los 300. Seis. No, 6 no, porque si tendría que ser 6 y valdría 50. Pero mi pregunta es, ¿cuántos celulares dibujo si el celular tiene un valor de 200? Me dicen 1. Con uno Otros solamente... dos más. 200. Con Con uno uno más apenas alcanza serían para uno porque 200. cuesta 200. Exactamente. ¿Y para los 300 qué harían, niños? ¿Qué harían? Dibujar otros dos más. Con otros, si vale 200, otros 2 más sería 600, se me pasa. 6. Ah, 1,5, correcto. Si un celular completo vale 200, ¿cuánto vale la mitad? 100. 100. Bien, correcto. Entonces, Sí. 1,5. Con 1,5, con un dibujo y medio, ¿qué represento? Los 300 del miércoles. ¿Cuántos celulares dibujaría el jueves si vale 200? Más 1. No más un hito. ¿Cuántos dibujaría el viernes si vale 200? 4. 4, muy bien. ¿Cuántos dibujaría el sábado si vale 200? 6. 6 serían 1,200. ¿Tres? 3 serían 600. 700. A ver, niños, a ver. Si un celular vale 200 y necesito llegar a 1,100, ¿cuántos dibujos haría? ¿Íbamos también? 5, profe. Con 5 serían 2, 4, 6, 8, 10, serían 1,000. ¿Qué hago para los 100 que me faltan? Dibujo 1,5. Dibujo uno a la Y mitad. medio, correcto. Y para el domingo, ¿cuántos dibujarías si valen 200? 4. 4, muy bien. Listo, niños. No hice los dibujos yo, porque pues ustedes ya saben que me cuesta un poquito, pero miren que aquí en la guía, o ahí en la guía que ya tienen ustedes, pueden encontrar el pictograma ya dibujado. ¿Listo? El pictograma que se dibujó en la guía, que está en la guía, tenemos por el valor del celular el 200. Y medio celular, obviamente, va a tener por valor 100. ¿Listo? Y aquí están, miren. Para el lunes, que son 600, se dibujaron 3. ¿Sí? Para el martes, que son 400, se dibujaron 2. Para el miércoles, 1,5 para 300. Jueves, 200. Viernes, 800. Sábado, 1,100. Y el último domingo, 800. ¿Listo, niños? Esto es un pictograma. ¿Sí ven? Valores demasiado grandes que me los ayuda a resumir a través de un dibujo representativo. ¿Sí? El dibujo puede simbolizar o puede representar el valor que ustedes quieran, siempre y cuando no supere a la menor frecuencia. ¿Listo? Niños, ¿preguntas acerca del pictograma? ¿No? No, profe. Ok. Bueno. Entonces paso a explicar la actividad de estadística. ¿Listo? Esta actividad también es para entregar el 17 de junio, también por el correo electrónico. Recuerden que mi correo electrónico está al principio de las guías, siempre está allí, por si no se acuerdan. colombojulianortegon@gmail.com. Cuidado con las tildes, cuidado con los puntos, cuidado con una coma elevada.
¿sí? Mi correo está sin tilde, sin puntos, sin líneas, a secas. Colombo Julián Ortegón @gmail.com. Ese es mi correo, por si lo escriben mal, saben que nunca me va a llegar el trabajo. ¿Listo? Entonces, la actividad de estadística también es para el 17 de junio. Muy bien. La actividad solamente tiene 2 puntos, ¿sí? Entonces, miremos. En el primer punto hay unos datos. ¿Los datos de qué son? De una encuesta que se aplicó en una heladería para saber la satisfacción del servicio que ofrecen los clientes. La gente calificó la encuesta con E, B, R y M. E, excelente, B, bueno, R, regular y M, malo. Todas las respuestas estuvieron aquí. Esas son las respuestas. Esto que está aquí, que está resaltadito, esa es la respuesta. ¿Usted qué va a hacer con esta información? Primero va a elaborar ¿qué? Una tabla de frecuencia. Correcto. ¿Qué va a tener esa tabla de frecuencia solamente? Frecuencia absoluta. Exacto. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues la cantidad de veces que está la E, la cantidad de veces que está la M, la cantidad de veces que está la B, la cantidad de veces que está la R. ¿Listo? Cuando ya tenga esa tablita, niños, ¿usted qué va a hacer? El diagrama de barras. Hacer el diagrama de barra. Correcto, va a dibujar un diagrama de barras. ¿Listo? Cuando ya tenga dibujada o construida la tabla de frecuencias donde solamente va a tener las frecuencias absolutas, procede a dibujar la tabla de frecuencias, perdón, el diagrama de barras. Sin tabla no puedo dibujar diagrama de barras, por favor, para que la tengan presente. Sin tabla no pueden dibujar un diagrama de barras. Continuamos. Ese es el primer punto, niños. El segundo punto, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Chaquetas. 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 Son chaquetas. El gráfico como tal, ¿cómo se llama? Ah, pictograma. Frecuencia. Pictograma. Se llama pictograma, ¿listo? El pictograma me está representando las ventas en el mes de abril de chaquetas, ¿cierto? De chaquetas para caballero, para niño, niña y dama. Y cada chaqueta tiene una equivalencia de ¿cuánto? De 100. De 100, correcto. O sea que si cada chaqueta vale 100, ¿cuántas chaquetas se vendieron de caballero, perdón? ¿Cuántas chaquetas de caballero se vendieron? 200. 200 chaquetas, muy bien. ¿Cuántas chaquetas de niños se vendieron? 200. 500. Bueno, niños, recuerden que esta de acá arriba no hace parte del gráfico, es simplemente para dar la equivalencia. 400. 400. Muy bien. ¿Cuántas se vendieron de niña? 300. 300. ¿Cuántas se vendieron de dama? ¿De dama? 400 ¿qué? Y 50, porque es la mitad, 450, la mitad de las 100 chaquetas. ¿Listo? Muy bien, niños, ahí está. Entonces, con ese pictograma y con esa representación que acabo de hacer allí, usted va a responder lo siguiente. Micrófonos abiertos, Gabriel. Me apaga el micrófono. Nadie me escucha. Van a responder esas 4 preguntas. La primera, ¿cuántas chaquetas se confeccionaron en abril? ¿Qué va a hacer usted, niño? Niños, ¿qué van a hacer para saber cuántas chaquetas se vendieron en abril? ¿Qué van a hacer con los datos que escribí ahorita? ¿Qué van a hacer? Sumarlo. Correcto, sumarlos. Y allí obtienen la respuesta a la primera pregunta. Con la siguiente pregunta, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer una tabla de frecuencias otra vez. ¿Pero qué va a contener la tabla de frecuencias? Va a contener las frecuencias absolutas,
¿Cuál es la frecuencia absoluta de un pictograma? Por ejemplo, de caballero, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Ustedes me lo dijeron ahora, ¿cuál es? La, ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la chaqueta de caballero? Exacto. 200. 200. La cantidad de veces de chaquetas es la frecuencia absoluta. Entonces, en el caso de los hombres, la frecuencia absoluta es 200. ¿Listo? Mejor dicho, la frecuencia absoluta son todos los daticos que hicimos ahora. 200, 400, 300, 450. Y le va a agregar la frecuencia relativa. ¿Pero en forma de qué? De porcentaje. porcentaje. Ustedes ya saben construir esto, ya saben cómo calcular la frecuencia relativa en forma de porcentaje. Así que aquí lo van a aplicar. Cuando ya tenga construida la tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas y relativas en forma de porcentaje, va a responder la pregunta C. ¿Listo? Cuando ya tenga todos los datos en porcentaje, ya me puede responder cuánto porcentaje se confeccionaron de las chaquetas para niños. Y por último, niños, me elaboran el diagrama de Profe, se le barras. escucha mucho entre... Y por último, me elabora el diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente. Punto número 1. Suman los valores que escribimos ahorita, por favor. Cuando les mande el video ya pueden saber cuáles son los datos o lo pueden hacer ustedes mismos si entendieron. Luego construyen una tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas y relativas en forma de porcentaje. Luego responden la pregunta C con base en la tabla. Y por último elaboran el diagrama de barras. ¿Con qué frecuencia se elabora el diagrama de barras? ¿Con las absolutas o con las relativas? Relativa. No es absoluta. Con las absolutas. ¿Listo? Niños, son solamente estos 2 puntos. Están sustanciosos, pero son 2 punticos. ¿Listo? Entonces, niños, repasemos nuevamente lo que hay que hacer lo que hay que entregar para el próximo jueves. Actividad de geometría y actividad de estadística. ¿Listo? Próximo jueves 17 de junio me envían al correo las 2 actividades, la de geometría y la de estadística.